Aleluya. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos. Amén. ¿Cuántos se han gozado esta mañana? Amén. Miren, no hay un lugar más hermoso que estar en la presencia del Señor. Todo el tiempo podemos hacer muchas cosas, pero estar en la presencia adorando, tenemos ese privilegio como hijos de Dios. Amén. Así que nunca nos cansemos de darle gracias por quién es Él, porque Él es nuestro Padre. Él tiene cuidado de ti. Muchas veces vendrán situaciones a tu vida que podrán sacarte a lo mejor de tu confort, de tu seguridad. Pero cuando estamos en Cristo tenemos una confianza de que podemos estar seguros en Él. Y dice que estamos en sus benditas manos y que nadie ni nada nos puede arrebatar de ahí. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Y algo que me encanta es que Él nos conoce por nombre. Sabe quién tú eres, sabe cuáles son tus necesidades y sabe, eso es una bendición para mí, saber que tengo un Padre personal. Aunque somos millones de personas, Él te ama específicamente y tiene cuidado de ti. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Y bueno, antes de pasar a sentarnos a nuestro lugar, me gustaría ver si tenemos algún invitado, una invitada, alguien que nos visite hoy por primera vez, que pueda levantar su mano. Dios les bendiga. A ver, bienvenida. ¿Alguien más? Amén. Dios les bendiga, bendiciones. Ahí en casita también les saludamos, les bendecimos, les damos la bienvenida a esta transmisión. Nos estamos gozando en la presencia. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Amén. Y bueno, después de haber adorado, ahora vamos a preparar nuestra mente y corazón para la palabra de Dios. Hemos estado en estos días viendo una serie los domingos sobre hábitos de gracia. Los miércoles estamos viendo el Evangelio de Juan. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, pero hoy vamos a continuar con esta serie. Vamos con el tema número 4. ¿Sí? Yo sé que algunos vienen por primera vez y dicen, a ver, ya van en el 4, ¿de qué se trata esto? Bueno, cuando iniciamos el año empezamos con esta serie porque creemos que es importante ir modificando hábitos. Muchas veces hacemos planes de querer cambiar, pero si no hay una forma de ser sistemáticos, ser intencionales en esos cambios, no se van a dar. Y entonces iniciamos esta serie hablando de la importancia de los hábitos, de cambiar, de cómo se forma un hábito. Hablábamos también la semana pasada sobre la importancia de entender propósito en Dios. El propósito principal por el cual Dios nos creó es para que podamos conocerle, para que podamos tener una comunión íntima con Él y para que sepamos realmente lo que Él es y disfrutar de su presencia. Principalmente Dios nos creó para eso. Y posteriormente en ese fluir, en ese caminar con Dios, nosotros podemos ir creciendo en fe, fructificar y también que en ese caminar nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo hasta que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Eso es lo óptimo y es el mapa para nuestras vidas. Y bueno, la semana pasada yo hablaba que los medios de gracia forman el fundamento de la vida y de la madurez del cristiano. Esos hábitos tienen que ver con disciplinas que Dios ha puesto, como estudiar la palabra, la oración, el ayuno, la meditación y todo eso. Los adolescentes pueden pasar a su clase. Vi que de repente se pararon muchos. Van a su clase los adolescentes. Y bueno, también hablando de los hábitos de gracia, la idea es que nosotros podamos tener esos hábitos. Y esos hábitos no se forman de un día para otro. Se dice por ahí que se ocupan 21 días de hacer algo constantemente para que se forme un hábito en nosotros. Pero en los casos de hábitos de gracia, hablar de esas disciplinas, como escuchar la voz de Dios, como hablar con Dios, como estudiar la palabra, como ayunar, como servir a Dios, son cosas que tenemos que ser muy intencionales para irlas aplicando a nuestra vida, de tal manera que sea algo natural en nosotros, el hablar, el orar con Dios, el escuchar su palabra, el meditar en la palabra, que sea algo normal. Y bueno, tomamos un versículo central para esta enseñanza en el libro de Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios, se mantenían firmes en la enseñanza o en la doctrina, dice la versión 60, de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Eso lo vimos la semana pasada y quiero orar para poner delante del Señor este tema, para que Dios nos ayude a aprender, desarrollarlo y que sea nuestra guía. Señor, en esta tarde queremos darte gracias porque eres bueno. Gracias por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, ya sea presencial o a través de este medio, Señor, de las redes sociales, que nosotros podemos reunirnos para escuchar tu voz. Señor, habla a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, que tu Espíritu Santo sea el maestro. Dame la guía, Señor, la sabiduría para hablar con fidelidad tu palabra. Señor, todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús.
Y todos decimos amén y amén. Bien, en este versículo hay tres cosas principales: la enseñanza, que es la doctrina; la comunión, que es la relación entre nosotros como iglesia; y también la oración. Una iglesia que no ora, una iglesia que no estudia la palabra, una iglesia que no tiene comunión, prácticamente ha perdido el propósito, no está funcionando. Ir al libro de Hechos es ir prácticamente a los inicios de la iglesia. No que nosotros nos hayamos quedado estancados en la Biblia en esos tiempos, sino que básicamente lo que Dios dice: tienes que regresar a lo elemental. No estamos descubriendo el hilo negro, como decía la semana pasada. Lo que estamos haciendo es descubrir esos principios, esas disciplinas que la iglesia primitiva hacía y que los mantenía fluyendo con ese poder y gracia donde ellos estaban. Eso es lo que tenemos que hacer: recuperar lo que necesitamos de la escritura y de la iglesia primitiva. Y de aquí sacamos gracia en la palabra, gracia en la oración y gracia en la comunión. Y hoy continuamos con el primer tema, que es gracia en la palabra. ¿Sí? La semana pasada inicié este tema, hablaba yo de que Dios nos habla a través de la palabra. Dios siempre está hablando. Y decíamos que nos habla a través de la palabra escrita, a través de su escritura, de la Biblia. Nos habla también a través de la palabra encarnada, que es Jesucristo. Dios nos ha hablado, dice, desde siempre nos ha hablado a través de la escritura, pero también a través de Jesús. Él nos habla, cuando vemos a Jesús prácticamente estamos viendo al Padre, y también nos habla a través de la palabra del Evangelio. Ver lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, que nos hace ver el amor de Dios, y también nos hace reflexionar en el valor que Dios nos ha dado a través de ese sacrificio. Que nosotros no éramos nadie, pero esa sangre derramada nos ha hecho aceptos. Y a través de esa sangre Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha perdonado, nos ha santificado, y ahora tenemos acceso a su presencia. Y decía yo que era muy importante también predicarnos la palabra a nosotros. ¿Qué significa eso? Recordar el amor del Padre. Si nosotros recordamos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sabe? En nuestro corazón debe haber una gratitud. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho. No éramos merecedores más que del castigo y la condenación eterna. ¿Pero qué hizo Dios? Dios nos perdonó. Dice que Él nos amó, y sabe que Él en ese amor nos lo demostró en la cruz de Calvario al venir Cristo a morir por nosotros. Vimos también que necesitamos desear la palabra. Cuando tú no deseas algo, obviamente no lo vas a valorar, no lo vas a querer. Pero el desear es sumamente importante, porque de ahí nace un cambio en nosotros. Veíamos 1 Pedro 2:2. Dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual no adulterada, la leche pura, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Y esta última parte fue la que me impactó mucho. Dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y les daba el ejemplo de un bebé. Cuando un bebé tiene hambre, no dice, no llora, y quiero poquita leche. No, ellos lloran, y si no les das, gritan más. Y aunque tú quieres hacerle ahí cosas de que chistes o mira, ten un oso o ten un juguete, el niño lo que quiere, que es leche. Y entonces, mientras no le des la leche, él no se va a calmar. Nosotros deberíamos tener una hambre de la presencia, una hambre de la palabra, y desear esa palabra para que esa palabra nos mantenga con esa vitalidad, con esa guianza del Espíritu Santo. Ahora, les decía que no importa cuánto tiempo tengamos de creyentes, la leche espiritual no es solamente para los bebés. También nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque están los nutrientes. Pero dice que deberíamos desearla como si dependiera nuestra vida de ella. Y la verdad es que sí. Nosotros dependemos de la palabra para vivir. Obviamente usted va a decir, pero hay mucha gente que no tiene la palabra, pero ¿cómo vive? Dice que cuando Jesús fue en el desierto, que él fue tentado, el enemigo le estaba diciendo muchas cosas para hacerlo salir del propósito. Y lo primero que hace es tentarlo sobre su identidad. Si en verdad eres hijo de Dios. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba atentando contra la identidad de Jesucristo. Y entonces Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, de toda palabra. Entonces tú y yo vivimos por la palabra, nos sostenemos por la palabra. Dice la palabra de Dios también en Hebreos que Él sostiene todo el universo. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. Es por eso que estamos sostenidos hoy. Si no fuera por la palabra, no existiríamos. Ahora, también vimos la semana pasada beneficios de la palabra, y veíamos el Salmo 19:7 al 8, y vimos que hay muchos beneficios de la palabra. ¿Por qué le hablaba yo esto? Porque si nosotros no entendemos el valor que tiene la palabra, no le vamos a desear. Les explicaba muchas cosas, beneficios que tiene leer la palabra, meditar, aplicarla, y eso es fundamental. Y hoy quiero hablarte en esta mañana de cómo meditar y aplicar la palabra a nuestro corazón.
Si nosotros aprendemos a meditar en la palabra, no es meditar como en el mundo que uno pone la mente en blanco y ahí está. No se trata de eso. Es diferente la meditación en la palabra. Bueno, ¿qué podemos ver? Que Dios nos ha dejado su palabra para que podamos conocerlo. Es a través de la palabra que tú y yo vamos conociendo. Es como cuando alguien te escribe una carta y empiezas a interactuar con una persona. Obviamente dice, pastor, ya no se usan las cartas. Bueno, le manda un WhatsApp, ¿sí? O le manda un mensaje. Y entonces usted empieza a interactuar con la persona y a través de esa comunicación usted empieza a conocer un poco a la persona. Aunque pudiera la persona fingir cosas que no son o decirte cosas que no existen con tal de tratar de quedar bien. Regularmente cuando andamos de novios bajamos el sol, las estrellas y todo, hablamos muy bonito. Pero en el caso de Dios nos ha dejado su palabra ¿para qué? Para que conozcamos su corazón, para que conozcamos sus planes, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que Él quiere hacer y también la historia del pueblo de Israel, de cómo vivió Israel y cosas que nos dejó como iglesia para que nosotros nos mantuviéramos creyendo y sosteniéndonos en Él. Eso lo hizo Dios desde un principio. Ahora, la Biblia no es solamente para leerla. La Biblia es para que tú y yo la podamos estudiar, analizar, meditar y que la pongamos en práctica. Al poner la Biblia en práctica vamos a descubrir un montón de bendiciones para nuestras vidas que están ahí en la palabra. Ahora, obviamente no estamos buscando a Dios solamente por lo que nos puede dar. Aunque hay mucha gente que se acerca a Dios solamente para que le dé cosas. Inicialmente a veces nos acercamos a Dios con una necesidad y le pedimos que nos dé, que nos ayude, que nos saque de alguna situación y que si nos saca, entonces lo vamos a buscar. Pero no necesitamos buscar a Dios solamente cuando necesitamos algo, sino en todo tiempo, tiempos de bondad, tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí. Amén. Ahora, si queremos ser creyentes maduros y productivos, tenemos que aprender a tener el hábito de la lectura y la meditación de la palabra. Forzosamente. Si usted quiere crecer en Dios espiritualmente, tú y yo tenemos que leer, meditar, aplicar la palabra para que realmente podamos fructificar. Si usted es una persona que no lee la palabra solamente cuando tiene una chancita, pero no lo hace habitualmente, entonces usted obviamente espiritualmente no está creciendo como debiera. Hay una desnutrición espiritual y sabe que eso pasa en la iglesia del día de hoy. La iglesia contemporánea tiene un problema ¿cómo le llamaríamos? De desnutrición espiritual. La gente no lee la Biblia. No medita en la palabra, no tiene hábitos, no tiene disciplina para leer, para escudriñar la palabra, menos para orar. Entonces, si no leemos, si no oramos, ¿qué tipo de hábitos, qué tipo de vida espiritual tenemos? Y la idea de esta serie, hermanos, es alinearnos a los propósitos de Dios. Por eso te quiero ir llevando poco a poco, porque yo podría darte un montón de proyectos y planes para hacer, pero ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es traerte una carga y no lo vamos a hacer. Entonces, si no tienes el hábito, la idea es que vayamos aplicando poco a poco esos hábitos de tal manera que se formen parte importante en nosotros, que quede como el ADN en nuestro corazón. ¿Sabes qué necesito? No he leído la palabra, no he orado, no he hablado con Dios. Entonces, que sea una urgencia en nuestro corazón para que esto sea una prioridad de nuestras vidas. Ahora, si vemos en la Biblia, había hombres de Dios que estaban apasionados por Dios. David era un hombre apasionado por Dios. David amaba la presencia, David amaba la palabra, amaba la ley de Dios. Mire el Salmo 119, versículo 97. Mire lo que nos dice. Dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cómo alguien llega a esa conclusión de amar la palabra? Es porque ha descubierto el potencial y la riqueza que hay en él. Él decía que es más dulce que la miel, que la palabra es una lámpara. Entonces, cuando él descubre el valor y la importancia de la palabra, ¿qué hace David? La empieza a amar. Tú no vas a amar algo que no conoces. David conocía a Dios, conocía la palabra. Dice, todo el día es en ella ¿qué? Mi meditación. ¿Cuándo meditaba él en la palabra? Todo el día. Dice el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando tú abrazas la palabra, cuando tú la valoras, cuando tu pensamiento está en la palabra, ¿sabe? Eso te da sabiduría, te da guianza, te da fortaleza. Versículo 99 dice, más que todos mis enseñadores o mis maestros he entendido, porque tus testimonios ¿qué? Son mi meditación. Siempre estoy pensando en tu palabra, siempre estoy meditando en tu ley. Y entonces, ¿qué trae eso? Trae un amor por la palabra, trae una plenitud, un gozo. Hay un fuego en el corazón de David. ¿Por qué? Por la palabra y la presencia.
Y si nosotros empezamos a valorar y anhelar la palabra como bebés recién nacidos, mire, va a empezar a haber un gozo en su corazón. Hoy al escuchar este mensaje, usted tiene que salir con una mentalidad diferente con respecto a la importancia de la palabra. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos este día. Ahora, si vemos la escritura, Dios le da instrucción a muchas personas con respecto a la importancia de la palabra. Mire, veamos otro personaje. Veamos a Josué. Josué 1:8. Dios le había dado la victoria, Dios había sacado al pueblo de Israel, quería llevarlo a una tierra prometida. Moisés acababa de morir y entonces se encuentra Josué en una encrucijada porque dice, ahora yo tengo que llevar a este pueblo a la tierra prometida. Ya no está Moisés, Moisés era líder. Y entonces Dios le da esta palabra a Josué. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Vas a meditar, ¿sí?, en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos una instrucción muy clara con respecto a lo que Dios quiere que haga Josué. Ahora, Dios le dio esta palabra a Josué, esta instrucción a Josué, pero esta instrucción aplica para nosotros hoy también. Dios nos dice también a nosotros que nunca se aparte la palabra de nuestras bocas, de nuestra mente, de nuestro corazón, que la meditamos, pero no nada más meditarla, ¿qué más? Que la pongamos por obra, que la apliquemos a nuestra vida. Y cuando hagamos eso, ¿qué va a ser el resultado? Dice, entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino. Y me llama la atención, ahorita al final vamos a cerrar con un ejercicio para ver cómo meditar, y vamos a meditar en este versículo. No me quiero adelantar. Ahora, pregunto, ¿cuál es la importancia de este mandamiento? ¿Qué pasa si Josué decide no tomar en cuenta la ley de Dios, no meditar en ella, no aplicarla? ¿Qué cree que va a pasar con Josué? Dios le está diciendo, cuando tú hagas esto, cuando tú seas valiente, cuando tú te esfuerces, yo te voy a dar la tierra prometida. Simplemente mantente obedeciendo lo que te digo, mantente en la ley, mantente obedeciendo lo que te digo, escuchando y aplicando. Y entonces el resultado es que te voy a dar la victoria. Eso aplica para ti, para mí hoy. Simplemente mantente en el curso que yo he trazado para ti. Sé fiel, escúchame, ten una relación conmigo y haz lo que te digo en la palabra. Los que amamos a Dios, que dice que hacemos la palabra, obedecemos la palabra. Ahora, ¿por qué necesitamos meditar en la palabra el día de hoy? ¿Por qué cree que necesitamos hoy la meditación de la palabra? A Josué le dijo, Josué era un guerrero, un hombre que tenía que conquistar una tierra. Pero también para ti, para mí, hoy aplica esta palabra. ¿Por qué tengo que meditar en la palabra? Ahora, Dios no pretende que Josué simplemente esté familiarizado con la Biblia, con el libro, con la ley, o que lea las lecciones rápidamente por la mañana. Voy a hacer un devocional rápido porque lo publicaron ahí en las redes y voy a hacerlo rapidito porque tengo que hacerlo. No. Dios quiere que él profundice en el estudio, que profundice también en la meditación, para que sea cautivado por ese libro que es la base para su vida. ¿Cómo es que alguien te cautiva? Algo te cautiva porque atrapa tu corazón. Lo que atrape tu corazón te va a cautivar. Por eso los chicos, cuando se enamoran, ¿qué pasa? Fueron cautivados por alguien. Cuando somos cautivados por el amor de Dios, por la palabra, mire, eso va a hacer que nosotros tengamos un amor especial por eso que nos ha cautivado. Si estás cautivado por tu trabajo, por alcanzar eso es lo que va a atrapar tu corazón. Pero en este caso, Dios quiere que Josué sea cautivado por la presencia, por la palabra, y entonces que esas verdades lo lleven a hacer cambios. Que esas verdades lo hagan que él se mantenga firme en sus decisiones, y aunque venga una prueba, una tribulación, él se mantenga firme. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es fiel en cumplir lo que él ha dicho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y él está cautivado por la palabra y la presencia de Dios. Ahora, lo que Dios quiere es que su pensamiento en todo tiempo esté dirigido ¿dónde? Por la palabra. ¿Sabe por qué muchas veces usted y yo estamos dudando, estamos estresados, angustiados? Porque no estamos meditando en las promesas de Dios. Estamos meditando en lo que puede pasar, en lo que no tenemos, y entonces eso nos trae temor. Si usted está pensando en el futuro y sabe, no sé qué va a pasar de mí en el futuro, eso le puede traer ansiedad. Cuando usted dice, las cosas no las controlo yo, y entonces ¿qué pasa? Usted está con ansiedad y preocupación y puede venir una depresión porque usted no tiene el control.
Pero cuando usted tiene sus pensamientos en la palabra, cuando usted se deleita en la palabra, usted tiene la certeza de que el que tiene el control es Dios. Y que pase lo que pase, Dios no cambia. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es todopoderoso. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. La palabra de instrucción debe saturar nuestra vida, darnos dirección, moldear nuestro carácter, moldear nuestra mente, dar forma a las costumbres, motivar los deseos e inspirar nuestras acciones. Pero cuando la palabra es la que es el motor en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? No os hagáis. Muchos nos levantamos y lo primero que hacemos es ver qué nos dice en el Face. Y algunos aquí tranqui, levantándome, meditando en la palabra. Lo primero que hacemos es a veces ir a esto. Y es un grave error. Deberíamos ir ¿a dónde? A la palabra. A orar o decirle: Señor, gracias por este día, porque respiro, veo, puedo caminar. Eso es lo primero que deberíamos de hacer. Pero ¿sabe qué? Lo primero que nos roba es esto. Mire, a veces yo estoy estudiando y estoy estudiando y de repente veo que llega un mensaje y quiera o no, ahí está ¿quién escribió? Y estoy otra vez, hasta que, ¿sabe qué? Mejor lo volteo y... ¿Por qué? Porque es un distractor. Entonces Dios quiere que nos saturemos de la palabra, no que nos saturemos de las redes. De hecho, cuando Jesús anda con los discípulos, dice que les llamó y que inmediatamente dejaron ¿qué? Las redes. Claro, eran otras redes, pero inmediatamente las dejaron para seguir a Jesús. Ok, ahora vamos a conectar lo de la semana pasada con lo de hoy. Leer la Biblia es como mirar una película en tiempo real. ¿Cuánto les gusta ver películas? A mí me encanta, yo soy bien fan del cine. Mire, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que estoy en el cine. Yo estoy viendo mucha gente muy divertida. Entonces leer la Biblia es como mirar una película. Y cuando usted mira una película, ¿qué está? A mí me gusta ver una película y estar ahí concentrado. No me gusta estar haciendo muchas cosas, estar en la película. Hay gente que hace otras cosas mientras ve la película. A mí no me gusta, yo estoy ahí estoy con las palomitas, entretenido. Se me acaban las palomitas, ¿qué sigo? Pues aquí con las uñas, aunque sea. El caso es que yo estoy viendo una película y leer la Biblia es como ver una película. Estás leyendo y simplemente estás repasando. Pero estudiar la Biblia es como revisar un cortometraje. Es como que vas parando los cuadros. Ves así y mire, ahí está. Es como revisar cuadro por cuadro. Mira, vas regresándole y todo. Eso es cuando tú estás estudiando la Biblia. A ver, ¿por qué dice esto Dios? Y te regresas y andas para acá y para allá. Ok, pero meditar en la palabra es parar. Es detener la película, ver el cuadro, así, a ver, ¿por qué dijo eso? Y estás viendo, a ver, por ejemplo, aquí en esta película, ya conocen ¿sí conocen a esa muchacha, esa actriz mexicana? Bueno, a ver, cuando usted está viendo la película y para el cuadro y dice, a ver, ¿por qué está así? ¿Qué le dijo ella? ¿Por qué la abrazó? Y entonces usted empieza a indagar, a ver, algo tiene ella, tiene miedo la muchacha. Entonces usted empieza a meditar, es empezar a escarbarle, a tener un diálogo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces la meditación es muy importante. No es solamente leer rápido, no es solamente ir de repente viendo cuadros, sino pararte y empezar a sacar. ¿Por qué dijo Dios eso? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿A quién se lo dijo? Entonces, eso es la meditación. Hoy no vamos a hablar del estudio, hoy no vamos a hablar de cómo leer la Biblia. Hoy lo que me interesa es cómo meditar en la palabra. Y en la meditación lo que hacemos es una pausa para reflexionar sobre las palabras que Dios dice, lo que hemos leído, lo que hemos oído, lo que hemos estudiado. A ver, ¿por qué Dios dijo eso? Por ejemplo, Salmo 23. ¿Cuántos lo hemos leído? Infinidad de veces. Jehová es mi pastor. ¿Jehová quién es? Dios. Jehová es, no dice será, es. ¿Qué es? Es mío, mi pastor. Ahí con esas 3, 4 cositas yo me puedo quedar todo el día. Él es mi pastor. ¿Qué significa que sea mi pastor? Y entonces usted empieza a meditar en eso, a revisar y a ver, vamos a ver qué significa pastor. ¿Qué hace un pastor?
Y entonces usted, al meditar en la palabra, empieza a sacar todo eso y tiene un diálogo interno consigo mismo, pero primero con Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos vueltas a nuestra mente y permitimos que se encienda nuestro corazón y nos acercamos al calor de la meditación. Es como estar ahí teniendo ese diálogo con Él. ¿Alguna vez ha tenido una plática con alguien que diga, wow, esa plática me trajo mucha bendición? Es padre cuando platicamos con alguien y ¿sabes qué? Fuimos muy bendecidos, muy edificados. Yo he tenido pláticas con algunos de ustedes y son muy edificantes. Ahora, profundizamos en la revelación de Dios y la llevamos a nuestra propia alma y entonces esa verdad que hace empieza a transformar. Cuando yo veo, wow, yo no sabía, por ejemplo, el canto que cantamos ahorita, ya no soy esclavo del temor. ¿Qué soy? Un hijo de Dios. Y entonces usted medita, soy un hijo de Dios. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Simplemente usted llévese eso de tarea. Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. No soy un esclavo del temor. El temor no tiene parte ni suerte en mi vida. Entonces usted analiza eso y se lo lleva y empieza a meditar. Las vacas dicen que cuando comen tienen varios estómagos. ¿Cuántos tienen? Dicen que 7. No me consta, nunca he abierto una vaca, no sé. Pero supongamos que tiene 7 o los que tenga. Dice que come y trae la comida para allá hasta que la están digiriendo. Nosotros tenemos que tomar la palabra, meditarla, revisarla, analizarla y a ver por qué lo dijo. Y lo ves de un punto de vista, lo ve de otro punto de vista. ¿Para qué? Para sacar lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, cuando la Biblia habla de meditación, a menudo lo hace como lo hacen muchas disciplinas, pero es diferente. Porque ¿qué hacen en el mundo? Cuando uno dice en el mundo, voy a meditar, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene? Poner la mente en blanco. Yo hice yoga muchos años. Ahí estaba con la flor de lote. Flor de loto. ¿Qué te dicen para meditar? Pon tu mente en blanco. Los hombres somos especialistas. ¿En qué estás pensando? En nada. No sé, alguna vez le han dicho a su esposa, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué estás pensando? Nada. Las mujeres no pueden quedarse en blanco, nosotros sí. De verdad, inténtenlo, mujer, y no va a poder quedarse en blanco. Los hombres sí, te quedas así. ¿Qué estás pensando? En nada. Nosotros no podemos tener la mente en blanco. Tenemos que llenar la mente ¿con qué? Con la palabra. Cuando dejas la mente en blanco, estás dando espacio para que el enemigo también venga y te siembre otras cosas. Le digo porque yo fui vegetariano, hice yoga mucho tiempo y esos ejercicios. Y lo pon tu mente en blanco, pon la lengua arriba, di tal cosa y empieza a meditar y en blanco y en blanco y en blanco. Así me quedaba. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. En el Antiguo Testamento, en el mundo hebreo, la meditación siempre implicaba ejercitar, comprometer y llenar la mente con la palabra. Muy diferente a la meditación del mundo. Ponla en blanco, aquí no, aquí llena tu mente con la palabra y satúrala, ejercítala. Y bueno, vamos a entrar al primer punto. Esta fue solamente la introducción. Primer punto. ¿Qué es meditar en la palabra? Meditar es, para el mundo, secularmente, la definición es pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Que te dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy meditando. ¿Qué estás haciendo? Estoy analizando. Meditar es pensar detenidamente algo. Y la meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor mediante su palabra. Es un proceso, ¿sí? Aplicar los principios bíblicos a nuestra vida y observar cómo Dios obra para bien. Eso es meditar en la palabra. ¿Qué hago yo? Empiezo a pensar, empiezo a analizar, empiezo a aplicar los principios, que es lo que Dios dice, y empiezo a meditar en mi corazón, para después llevarlo a una oración y aplicarlo a mi vida. Así de sencillo. Tú y yo fuimos creados para meditar, no hablando secularmente, sino espiritualmente. ¿Qué Dios quiere? Que tengamos la capacidad de pensar y reflexionar. La meditación tiene que ver con el pensamiento también. Dios no quiere que tú tengas, ay, no, todo por fe, no pienso. No, Dios quiere que pienses también. Claro, hay cosas que no vamos a comprender, pero tenemos que aplicarlas al obedecer lo que Dios nos dice. Dios nos dice que hay cosas que no comprendemos en lo natural, pero en lo espiritual Dios dice, tú haz esto aunque tú no sepas lo que voy a hacer, simplemente cree. Allí es donde entra la fe. Pero hay otras partes donde Dios dice, tienes que meditar, tienes que pensar. Pablo muchas veces nos dice en la palabra, y sabemos. Saber tiene que ver con conocer. Entonces muchas veces para eso Dios nos deja la palabra, para que sepamos quién es Él, lo que Él quiere, porque no quiere que vivas simplemente como una persona que es como un robot. Podemos usar la mente, podemos entender, podemos comprender, pensar. Él no quiere simplemente que lo oigamos, que leamos
sino que reflexionemos lo que Él dice y trabajemos en nuestro corazón. Eso tiene que ver con meditar en la palabra. A ver, Dios, ¿qué me estás diciendo? Y sabe que desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó, está a la diestra de Dios Padre, y que ese sacrificio perfecto nos hace aceptos, nos perdona, nos limpia, si aceptamos ese sacrificio y nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir. Entonces, como resultado vendría el Espíritu Santo a morar en nosotros y nos convertimos en hijos de Dios, nacidos de nuevo. Eso es algo sobrenatural que Dios hace por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos pone un sello, nos dice, tú eres mío, viene el Espíritu Santo y nos aparta. Y entonces Dios nos da la capacidad, nos da el poder para poder vivir en rectitud y nos enseña a crecer y comprender la palabra por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo no tenemos al Espíritu Santo, es muy difícil comprender los principios de Dios. Lo hacemos en lo natural, pero Dios quiere que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y Él quiere habitar en nuestros corazones. Cuando meditamos en la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Aplica esa enseñanza a nuestro corazón, nos habla. Yo no sé si le ha pasado que usted una vez está leyendo y de repente hay una palabra que salta y dice, wow, es un rema de parte de Dios, es una palabra específica en un momento específico que ya lo habías leído, pero Dios no te lo había mostrado de esa manera. Dices, wow, Dios me está hablando. Lo has leído un montón de veces, pero es una palabra rema que viene específicamente para tu vida en un momento apropiado. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no han tenido un encuentro con el Señor Jesús o que no se han arrepentido de su vana manera de vivir o no han invitado a Cristo a sus vidas, obviamente carecen de esa guía del Espíritu Santo porque no habita en sus corazones. ¿Qué necesitan? Arrepentirse, pedir perdón y invitar a Jesús a que venga a sus vidas y empezar a caminar en sus principios. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a dar esa guía, ese sustento, nos va a poner al maestro de maestros en nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso y mucho más. Y entonces cuando meditamos en la palabra, entonces empezamos a valorar lo que Dios nos dice. Mire, el salmista en el Salmo 86:11, David dice, o Dios nos dice a través de David, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Pregunto, ¿alguien que no tiene el Espíritu Santo oraría así? No. Dame pureza de corazón para que te honre. Es más, a veces ni siquiera como cristianos le pedimos a Dios eso. Dame pureza de corazón, porque decimos, es que es bien difícil. Pero si el Espíritu Santo habita en nosotros, sabe que sí podemos tener esa pureza en nuestro corazón y sí podemos honrarle en todo tiempo. Dice, con todo el corazón que te voy a alabar, oh Señor mi Dios, daré gloria a tu nombre. ¿Cuándo? Para siempre. Lo que David le está pidiendo prácticamente es, Señor, enséñame a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú quieres y concédeme esa pureza de corazón. Si ese fuera el clamor de nosotros, mire, algo pasaría en nuestros corazones. De verdad. Cuando leamos los salmos, digámosle a Dios, Padre, háblame a través de tu palabra. Y de repente estos versículos van a saltar y decir, wow, no lo había visto así. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Ahora, la meditación tiene que ver con los pensamientos. ¿Dónde está nuestra mente, nuestro corazón en ese momento? Pregunto, ¿qué tiene en común la preocupación y la meditación? ¿Qué tienen en común la meditación y la preocupación? La preocupación es ¿qué? Ocuparte antes de que algo venga. Tú estás pensando algo que va a venir, te estás preocupando de algo que a lo mejor no sabes si va a pasar. Te estás adelantando. Pero la meditación, ¿qué hace? Está pensando en Dios, quién es Él, lo que Él hace y lo que somos en Él. ¿Qué sucedería si tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar? En vez de tener esos pensamientos de ansiedad y preocupación, los sustituimos por la palabra. ¿Qué pasaría? Por eso Dios nos dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar con la Escritura, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, perfecta, buena. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar con la palabra, mire, usted no va a andar angustiado, preocupado, con temor. Es más, hay gente que se ha muerto antes de tiempo. ¿Sabe por qué?
Porque está siempre con preocupación, está su corazón vuelto loco. Gente se ha infartado. ¿Por qué? Por preocupaciones, por temores. Mire, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, dice la versión 60, pero esta versión dice: en esto medita, analízalo. Es la Nueva Biblia de los Hispanos. Si algo vale la pena, ¿sabes qué? En eso piensa, en eso medita. Si no vale la pena lo que estás pensando, hazlo a un lado. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Estás afligido. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no sucede tal cosa? Si no provee, si no sano. ¿Sabe qué? Esos pensamientos no vienen de Dios. Déjeselos al Señor. Dígale: Señor, te entrego estos pensamientos. Y entonces empieza a meditar en todo lo bueno, lo justo, lo honesto. Todo lo que hay virtud, ahí medita, ahí piensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, meditar o pensar en Dios y su fidelidad, ¿sabe qué nos trae? Paz, fortaleza, gozo. Pensar en eso. Hace años, cuando llegó la cuestión del COVID, a mí me dio COVID y me dio fuerte. En ningún momento en mi mente dio oportunidad de pensar que me iba a morir, que me iba a complicar, ni siquiera por aquí. Porque yo sé en quién he creído. Dice: si Dios permitió esto, ¿sabes qué? Es por algo. Aunque estábamos de vacaciones todos en las casas obligatorias, vacaciones obligatorias, ¿sabe? Mi pensamiento no estaba: me voy a morir, siento esto, estaba me salía como 90 la oxigenación, 89, 90, 92. Pero en ningún momento, porque no le di oportunidad a mi mente estar pensando en cosas negativas. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, ahí voy a pensar. De repente sentía algún síntoma, la tos, o me sentía mal. ¿Sabe qué? Ponía cantos, me ponía a orar, pero no le di oportunidad al enemigo. Lo mismo pasa contigo. Nadie te puede robar la paz, salvo que tú se la entregues a un pensamiento o a una persona o a una situación. Eso va a depender de ti. Mire, David, lo que dice en el Salmo 63, versículos 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente, dice: recostado, me quedo despierto pensando. ¿A alguien le ha pasado así? Está acostado y está pensando. Así estaba yo anoche. Me tomé unas vitaminas, no sé qué, y luego me tomé uvas y no sé qué, arándanos, y andaba mi mente vuelta loca, y dije: no, vamos a meditar en la palabra. Recostado me quedé pensando, dice. ¿Y meditando en qué? Meditando en ti toda la noche. Ahí es donde cambia todo. ¿En qué estás meditando, mi hermano? Cuando se te va el sueño, ¿en qué estás pensando? Esa es la clave. Dice, y luego dice el salmista: como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. O sea, no podía dormir, dice, pero estaba pensando en ti. Y como sé que estás conmigo, dice, entonces canto, ¿de qué? De alegría. No estoy con un óleo de manto, un óleo de tristeza, o un manto un luto, estar preocupado, angustiado. ¿Qué dice el salmista? Canto de alegría, bajo tus sombras estoy protegido, estoy seguro. Entonces, canto de alegría. Cuando usted esté meditando, ¿en qué está meditando? Sabe que si no viene de Dios, hágalo a un lado. Ay, que siento un dolor aquí y que siento un dolor acá. Échelo a un lado. ¿Sabe que en el nombre de Jesús ese dolor, esa enfermedad se va? En el nombre de Jesús. Isaías 26:3, precioso este versículo. Dice: tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, dice la versión 60, a todos los que confían. Dice: a todos los que se concentran o piensan o meditan en ti, o que en ti tienen sus pensamientos. Y este versículo es clave. ¿Usted quiere tener perfecta paz? ¿Sabe? Hace años di este estudio le puse perfecta paz. Perfecto quiere decir paz. Pero paz es la palabra shalom. Y prácticamente lo que dice: tú vas a tener perfecta paz. Shalom, shalom. Vas a tener una paz genuina en tu mente y en tu corazón, en todo. Vas a estar completo. ¿Por qué? Porque estás pensando en Dios. Cuando nuestro pensamiento está solamente en Él, en lo que Él hace y lo que Él puede hacer, mire, yo tengo una perfecta paz.
Puedes tener una pérdida, una dificultad, estás en un problema grave, pero tú sabes que Dios está contigo y que Él te va a sacar adelante y que te va a proveer. Entonces, ¿qué? Tú estás en completa paz. Claro, te duele la situación, pero estás en perfecta paz. Ahora, número 2, ¿en qué consiste la meditación bíblica? Ya dijimos que es la meditación, es estar pensando, es estar analizando, es estar metido en las cosas de Dios. Pero ¿en qué consiste la meditación? Bueno, la meditación de la palabra implica 3 cosas. En enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. La meditación implica, hago todo a un lado y me enfoco en escuchar a Dios. La meditación requiere que yo tome un tiempo solamente para Él, no para otra cosa. ¿Sabe que tenemos un grave problema nosotros los humanos? Porque no sabemos estar mucho tiempo con alguien sin tomar en cuenta el celular. Me ha tocado ver reuniones de jóvenes donde están todos ahí y nadie está platicando, están con el celular. Estamos a veces en la mesa, en la cocina y están con el celular o estamos con el celular. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a meditar en la palabra? Yo me voy a enfocar en Dios y voy a hacer todo a un lado. La meditación requiere un tiempo a solas con Dios en su palabra, en oración y distracciones extremas a un lado. ¿Qué significa? Dejo de escuchar el mundo. Me concentro en la palabra. ¿Sabes qué? No celular, hago a un lado el reloj y me concentro solamente, es Dios y yo. De hecho, la próxima semana quiero hablar de cómo hacer un devocional y cómo llevar un proceso para poder crecer y también hacer un devocional en familia. ¿Qué más es meditación? Es pasar tiempo a solas con Dios. Nada más tú y Él. Cuando hablamos de meditar en la palabra, solamente es estar en comunión con Él, es estar con la palabra. No estás con el celular, no estás viendo televisión, no estás hablando por teléfono, estás tú y Dios. ¿Qué más es meditar? Es enfocar toda nuestra atención a lo que Dios quiere hablar. ¿Qué significa, Señor? Habla, aquí estoy. Solamente mi atención es para Él. Y entonces quiere Dios que escuchemos sus instrucciones. ¿Para qué? Para hablar a tu corazón. Cuando tienes una palabra que habla a tu corazón, esa palabra te va a mantener, te va a dar esa fortaleza. A mí algunas veces me han escrito aquí hermanos o hermanas, me dicen, pastor, ore por mí, estoy muy preocupada por tal cosa. Y a veces le digo, hermana, no se preocupe, póngalo en manos de Dios. Es que posiblemente tenga esta enfermedad. Bueno, es una posibilidad, pero ¿sabe qué? Ponga en las manos de Dios. No se adelante. Y si le llegaron a decir que usted tiene tal o cual cosa, usted lo pone delante de Dios y Dios puede sanar esa enfermedad. Dios es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él nos sana. Punto 3. ¿Qué requisitos hay para meditar efectivamente? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, también les comento, iglesia, estamos haciendo cambios en las redes, en la forma de trabajar como iglesia. Y parte de lo que vamos a implementar es, vamos a estar compartiendo los bosquejos los lunes o martes para que ustedes tengan el bosquejo de la predicación. Si usted está en algún grupo, ahí se van a compartir, o en la página de la iglesia, o en miembros, en Facebook, ahí se van a compartir. Si no está en algún grupo y le interesa, al final nos dice, ahí en la mesa donde se va a hacer lo de matrimonio, les pido si alguien me ayuda a tomar teléfonos para agregarlos a los grupos si les interesa, para que puedan recibir los bosquejos. Vamos a estar compartiendo todo esto que estoy hablando, lo voy a compartir para que ustedes vayan enriqueciéndose. Y de hecho, en la próxima semana también vamos a hacer voy a mandar imprimir manuales o cuadernos para escribir las predicaciones. Hace tiempo lo hicimos. Si te interesa retomar eso, es donde viene el tema de la predicación, versículo central, los puntos principales. O sea, ahí vas a anotar tú y lo vas a traer aquí a la iglesia para anotar. Vamos a hacer ese tipo de cuaderno y otro para los devocionales. Si te interesa adquirirlo, nos dicen al final, yo quiero uno o quiero los 2 cuadernos, el que es para devocionales o el que es para escribir en las prédicas lo que se está enseñando. Entonces, queremos hacerle esto más fácil para que usted, mire, a veces la mente, si no se anota, se olvida. Entonces, el que quiera, ahí al final puede anotarse y nosotros vamos a hacer los cuadernos para la otra semana. ¿Ok? No es que estemos haciendo negocio, simplemente son herramientas para que usted pueda aprender más y tenerlo ahí presente. En tal fecha yo apunté, aprendí tal cosa, ahí lo tiene. Ok, requisitos para la meditación efectiva, ya me salí un poquito. Prioridad. La meditación tiene que ser una prioridad. Si no es prioritario en tu vida, no lo vas a hacer. Si no lo anhelas, si no deseas meditar en la palabra, no va a ocurrir. El diablo va a tratar de que tú no te enfoques en la palabra, pues él sabe que es el alimento para tu vida y te va a tratar de distraer con cualquier cosa.
El mejor tiempo, al menos para mí, es en las mañanas temprano, que tienes la mente más despejada, que te acabas de levantar. Entonces ahí es el mejor tiempo para que tú apartes un espacio y entonces empieces a verlo como una prioridad y medites en la palabra. Si lo haces prioridad, entonces le vas a dedicar tiempo. Si no es prioridad, no va a pasar. ¿Qué otro requisito? Busca un lugar donde digas, aquí en este lugar yo me voy a apartar. Aquí nadie me distrae. Si ustedes de los que dicen, yo me voy a un café, ahí un Starbucks o me voy a tal cosa, ahí me gusta meditar, es muy personal. Pero yo preferiría algo más personal, algo más privado. La otra semana vamos a ver un poquito más de eso. Propósito, ¿por qué quiero meditar? Uno tiene que desearlo, pero también tiene que tener un propósito. ¿Cuál es la razón por la que usted quiere meditar? Si usted se compra la idea y usted mismo dice, ¿sabes qué? Me conviene. Lo voy a hacer porque es para mi bien. Entonces usted se va a concentrar en la palabra y le va a pedir al Espíritu Santo, Señor, guíame, ayúdame. Número 4, haga un plan. ¿Qué significa? Ponga un día, una hora, un lugar para que empiece a hacer eso. Si no lo aparta, si no lo ve como una prioridad, no va a ocurrir, iglesia. Entonces tenemos que trabajar intencionalmente. Por eso quiero dejar esto en tu corazón. Es importante que meditemos para que tu vida vaya fortaleciéndose en Dios, tu manera de pensar, de cambiar. Y si después quieres involucrar a tu familia, lo puedes hacer. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Cómo hacer un devocional personal y cómo hacer un devocional como familia, ¿sí? Entonces haz un plan. Número 4. ¿Cuáles son los beneficios, pastor, de que yo medite? ¿De qué me sirve esto? Bueno, te voy a dar varios beneficios, hay muchos más. Lo primero es calma nuestro espíritu. Algunas veces podemos estar agobiados por las preocupaciones, las angustias, las pruebas, pero cuando leemos, meditamos en la palabra, entonces, ¿qué trae Dios? Nos trae paz al corazón. Dios te va a dar una palabra para que tú puedas tener esa calma, una paz en medio de la tormenta. Número 2. Va a iluminar tu mente. A lo mejor no sabes tomar una decisión, pero al leer la palabra, al meditarla, vas a aprender lo que Dios quiere y vas a empezar a pensar como Él. Eso va a empezar a tener cambios en tu vida y entonces vas a tener esa sabiduría de parte de Dios. Es una lámpara en tu camino que te va a guiar. Meditar en la palabra. ¿Qué más beneficios? Purifica tu corazón. Cuando leemos, meditamos la palabra, entonces Él nos va a mostrar esos pecados. Les decía que la Biblia es como un espejo, nos revela, nos muestra. Al leer la Biblia, Dios nos va a hablar y entonces nos va a mostrar cosas que a lo mejor no están bien, que tenemos que arrepentirnos o cosas que tenemos que dejar. Lo que Dios nos muestra a través de la palabra es para purificar nuestro corazón. Como el salmista decía, Señor, purifica mi corazón, escudriñame. Y ve si hay en mí alguna perversidad, algún pecado. ¿Qué más va a hacer? Va a ampliar nuestra percepción de Dios. Al leer su palabra vamos a conocer más quién es Dios. Y al conocer más a Dios nos vamos a enamorar, lo vamos a honrar, lo vamos a respetar y habrá un temor reverente por quién es Él. Y entonces le vas a pensar para pecar también, porque sabes que Dios no le gusta esto, pero aparte Dios quiere estar siempre presente en mi vida. Y entonces cuando tú meditas en lo que es Dios, esa presencia se va a hacer más real. ¿Por qué? Porque tienes conciencia de quién es Él. Otra cosa, fortalece nuestra fe. Muchas veces podemos estar dudando de lo que Dios puede hacer o quién es Él o lo que dice su palabra, pero al meditar en ella, nuestra confianza en Dios va a aumentar. Todos estos beneficios son ¿para qué? Para que tú y yo lo valoremos, hermano. Vale la pena meditar en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuáles son los pasos, pastor? ¿Cómo le hago? Ya me dijo que es importante, que es bueno, que no debo de hacer tales cosas. Ahora, ¿cuáles son los pasos para meditar en la palabra? Número 1, empiece con una oración y pídele a Dios que le ayude en su meditación. Lo primero es, Padre, ayúdame, quiero empezar a meditar en tu palabra, guíame, ¿sí? Ábreme mis ojos, dame sensibilidad en mi espíritu para oír tu voz y para comprender lo que tú quieres. Háblame a través de tu palabra. Lo primero. Segundo, elija una pequeña sección de la escritura. No es de los que agarran la Biblia y digan, voy a ver qué Dios me dice. Y usted está. Judas se ahorcó. No. O sea, y luego le vuelve y otra vez y luego, haz tú lo mismo, pues. ¿Qué va a hacer? Usted va a orar, le va a pedir a Dios que le muestre y que ponga una porción de la escritura o que le diga qué libro o qué carta o epístola usted debería leer.
y empiece ahí. Entonces, de esa manera, elige una pequeña porción. Meditar es, vamos a lo mejor leer una parte, aquí me voy a quedar, aquí voy a meditar, voy a ver este versículo así, lo voy a ver de esta manera, para ver qué Dios me dice. ¿Ok? Y entonces, no lo haga al azar, puede ser sistemático. Y si usted no tiene a lo mejor todavía la costumbre, empieza a lo mejor con un evangelio. Empiece con el evangelio de Juan. Y puede ser sistemático, puede agarrar una porción y medite en unos versículos donde Dios le diga algo, donde usted sienta que ahí debería detenerse. Otra recomendación, lea en voz alta. Le va a ayudar. Concéntrese en cada palabra que lea. Porque cuando lo hace en voz alta es más fácil hacer. Yo le decía, se retroalimenta doble. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces usted lee, pero usted habla y usted escucha y entonces usted se retroalimenta. ¿Sí? Entonces sus ojos no van a andar, su mente no va a andar divagando. Usted está escuchando su propia voz que está leyendo la palabra. Por ejemplo, leo yo los proverbios y prefiero leerlos en voz alta en las mañanas. ¿Qué más le recomiendo? Vea diferentes versiones de la Biblia. Le recomiendo la 60 y de repente agarra otra versión, NBI, versión NTV, lenguaje sencillo, palabra de Dios para todos. Puede agarrar la Biblia de las Américas, aunque se parece mucho a la 60, pero busque Biblias para comparar. A veces en las palabras nos podemos dar cuenta que hay otros, aunque es lo mismo, te da un significado diferente, una aplicación diferente. Entonces, leer diferentes versiones te va a ayudar. Número 5, escriba el versículo a mano. Hay gente que si no lo lee, no se le graba. Yo conozco un hermano que todo lo que está viendo lo está escribiendo. Una vez me trajo un manual que me iba a regalar y estaba aquí en la predicación, él vino de visita y se puso a rayar todo el manual. Y así, y cuando llega al final se acaba la predicación, pastor, vengo a saludarte, te venía a entregar este manual. Disculpa, lo rayé porque oí la prédica y me gustó, pero y estaba todo rayado el manual. Porque dice, a mí se me queda escribiendo. Hay gente que así es visual. Entonces, puede ser la forma en que se te grabe a ti el versículo. ¿Sí? Entonces, escríbalo a mano. Y otra cosa, marque las palabras claves. Cuando esté meditando, a ver, esta palabra está interesante. Esto es clave, esto es importante. Lo subraya, lo encierra, le pone ahí un asterisco, algo que Dios resalte en usted. Y luego tenga una conversación con el texto. Pastor, ¿cómo que con el texto? Ok, usted está leyendo y entonces usted empieza a preguntarse, a ver, ¿a quién le dice esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cuál es el contexto? Y entonces usted empieza a buscar en esa conversación y después, ¿por qué lo dijo? ¿Cuál era la intención del autor o qué quería Dios? Y luego al final, ¿esto aplica algo para mí? ¿Hay algo que tenga que dejar, algo que tengo que hacer? Y entonces, ¿qué hace? Esa conversación lo va a hacer que usted empiece a meditar y empiece a anclar ese versículo, esa verdad a su corazón y a su mente. Oye, fácil, pero si no practicamos no lo vamos a hacer. De todos modos, este bosquejo lo van a tener mañana o pasado para que ustedes lo puedan descargar. Número 8. Memorice el versículo. Si es un versículo, trate de aprendérselo de memoria. Usted lo lee, usted lo escribe, usted lo medita y entonces es más fácil que se le quede. Hay veces en que tenemos que usar algunos métodos de memorización que lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para que se nos fije el versículo. Yo sé que hay algunos que dicen, pastor, yo tengo mente de teflón. Ya no se me queda nada, no se me pega nada. No, si usted tiene la mente de Cristo, sí se le queda. No se bloquee, usted tiene la mente de Cristo, usted se puede grabar todos los versículos. Número 9, haga un diario de meditaciones bíblicas, que es lo que le decía que la próxima semana vamos a imprimir unos, que eso le puede servir para la meditación o los devocionales. Ahí vamos a poner preguntas claves para que usted al leer, pone la cita y al leer usted empiece a escribir lo que Dios le está hablando. De esa manera usted va a ser práctico su crecimiento, va a ser intencional hasta que se forme ¿qué? Un hábito. Y usted entonces va a decir, ¿sabes qué? Ahora tengo mucha palabra en mi mente y en mi corazón y no nada más eso. Cuando viene una situación, ese versículo llega a mi mente. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue usted sembrar esa palabra, meditar en ella y se ancló en su mente y en su corazón. Y por último, haga una lista de lo que usted tiene que aplicar. Ok, Dios me está hablando, ¿qué tengo que hacer? Y escriba ahí, cosas por hacer, dejar tal cosa, pedir perdón, hacer esto intencionalmente, ser más expresivo, amar más, bendecir más, abrazar más, yo no sé. Pero si nosotros no somos sistemáticos, intencionales, no va a pasar nada, iglesia. Por eso, esto de la meditación en la palabra es muy importante. Y cierro con esto. Un ejemplo de cómo meditar en la palabra para que se lleve de tarea. Vamos a Josué 1:7 y 1:8.
Dice, y yo aquí intencionalmente ya le puse muchas palabras en rojo. Me hubiera gustado subrayarlas, encerrarlas, ponerle anotaciones, pero por cuestión de tiempo no lo voy a poder hacer, pero simplemente subrayé o puse en rojo algunas que consideré importantes. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Aquí yo hubiera puesto toda la ley. Esfuérzate, ¿sí? Dice que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta instrucción Dios se la da a Josué para que conquiste la tierra prometida. Lo que Dios le da es una instrucción de una promesa que Él le va a dar, pero sabes que la promesa tiene una condición. ¿Qué tiene que hacer? Esfuérzate, sé valiente. Ahora dice el versículo 8, está conectado con el 7, le dice, nunca se apartará este libro de la ley, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. Aquí con esos dos versículos usted le puede sacar bastante, lléveselo de tarea, ¿sí? ¿Qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente. Josué está siendo llamado a ser valiente porque él sabía que lo que Moisés había hecho era muy grande y él sabía que a lo mejor no iba a poder. Y Dios le dice varias veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar esa voz nosotros? Juan, esfuérzate y sé valiente, no temas, yo estoy contigo, no te voy a dejar. Pero solamente le dice, cuida esto, o sea, sé valiente, pero cuida esto, de hacer conforme a qué, a todo lo que dice la ley, la escritura. Esfuérzate en hacer eso, ¿sí? Josué tiene que tener mucho cuidado de obedecer la palabra, de meditarla. Dice toda la ley. Josué lo que tenía que hacer es leer la palabra, meditar la palabra, que nunca se aparta, que lo que él hablara fuera siempre la palabra, pero no nada más eso, que estuviera pensando en ella día y noche. ¿Para qué? Para que la pudiera cumplir y guardar. Todo va conectado, pero empieza con leyendo, meditando, hablando, haciendo, practicando. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas prosperado en todo. Si yo medito y hago la palabra, habrá una consecuencia. Haga lo contrario. No la lea, no la medite, no la haga. ¿Y qué va a pasar? No le va a ir bien. Pero pastor, no, aquí dice, está bien sencillo. ¿Y sabe qué me gusta? Que dice que cuando tú leas, hables, medites en la palabra día y noche, dice, y la apliques, dice, entonces, dice, yo voy a hacer prosperar tu camino. ¿Qué dice? Harás tú como consecuencia de ¿qué? De haber obedecido la palabra. Hay muchos principios que vienen aquí, mi hermano, que Dios nos dice, pero no los creemos. No, es que es del Antiguo Testamento. Ya no aplica para mí. Hay cosas que ya no aplican. Algunas de las ceremonias que hacían los judíos ya no aplican para nosotros. Porque Jesucristo es sombra. Era como una manera de decir, esto va a pasar en un futuro. Pero hay cosas que sí aplican para nosotros. Y la obediencia a los principios siempre trae bendición. Siempre. Por eso yo a veces les digo, yo desde que leí lo de las primicias, para mí era algo muy importante. A mí Dios me habló en lo personal. Hay gente que dice, eso es del antiguo, pero a mí en lo personal, cuando yo saco un producto nuevo de lo que yo hago, ¿sabe qué? Llevo una primicia de lo nuevo que Dios me da. O en el caso de ahora, pues a lo mejor usted dice, pues yo no produzco, no tengo árboles, no tengo cosecha. Pero a lo mejor de su trabajo, algo, Dios le dice, si das la primicia, lo primero de este año, habrá una bendición. Es un principio. Igual la ofrenda es un principio. Si usted dice, pues yo no quiero sembrar, bueno, simplemente si no siembra no hay cosecha. El diezmo es un principio. Pero si usted dice, yo no creo en eso, ok, usted desecha el principio. Pero ¿sabe qué? Dice que por hacer la palabra que viene, dice, entonces harás prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo los principios. Así dice la escritura, esfuérzate. Ahora, Dios le dice a Josué, concéntrate en hacer la ley, en aplicarla. Después, ¿qué va a pasar cuando tú haces la palabra, la obedeces? Viene la victoria. Dios quiere darte la victoria en todo. La promesa es el resultado de que Dios va a estar con él. Pero lo que Josué tiene que hacer es ¿qué? Obedecer a Dios.
Cuando obedecemos, cuando amamos la palabra, amamos su presencia, mire, dice Dios, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a guiar, yo te voy a fortalecer. Pero si no leemos, usted no sabe qué va a hacer. Es como si vas a la guerra, pero no vas con el general y te dice, esta es la estrategia. Tú no vas, nomás agarras tu pistola y ahí vas. Pues ¿para dónde? Pues no sé, pues tú dale, tírale a ver qué le pegas. No, tú vas, hablas con el general, te dices, esta es la estrategia de guerra, este es el proceso, esto es lo que vas a hacer. Y entonces usted está enfocado y usted hace lo que Dios le dice, pero usted escuchó la instrucción. Meditar en la palabra nos lleva a eso, iglesia, a ver qué Dios nos quiere hablar. Cuando aprendamos a escuchar la voz de Dios y a meditar en su palabra, mire, usted y yo vamos a ser muy certeros en lo que hacemos en la vida. De verdad, se lo puedo asegurar. Porque Dios es fiel a su palabra. No te estoy hablando algo que es mi testimonio nada más. Te estoy hablando de lo que dice la Escritura. Aunque yo lo he comprobado por años, que Dios ha sido bueno y fiel. Cuando Dios me dice algo, yo no estoy dudando de que lo pueda hacer, porque Él ha sido fiel en todo el tiempo. Y lo mismo ocurre contigo. Dios es fiel a su palabra y Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Hoy traes un problema, una situación. ¿Qué tienes que hacer? Entrégaselo al Señor. ¿Quieres instrucción? ¿Quieres guía? ¿Quieres sabiduría? Bueno, medita en la palabra. Pregúntale a Dios, Señor, háblame. Tengo un problema con mi jefe, con mi esposo, con mi esposa. Mis finanzas no están bien. ¿Qué tengo que hacer? Ve a la palabra. Ora. Pide instrucción. Pide consejo. Y Dios te va a hablar. Amén. No le va bien al que no quiere. Y no estoy predicando prosperidad, estoy predicando obediencia a la palabra. Casi el pastor ya se nos fue por otra línea, la prosperidad. No, simplemente la bendición viene cuando soy obediente a la palabra. Sencillo, la aplico y Dios obra. Vamos a orar, amén. Que cada aspecto, hermanos, de la palabra sea sustancial en nosotros. Que podamos realmente encontrarle valor. Así como el salmista decía, cuánto amo yo tu ley. En ella está mi delicia. Que eso ponga a Dios en nuestro corazón, un deseo por su presencia y por su palabra. Amén. Padre, en esta mañana venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nadie, Señor. Reconocemos que necesitamos tu espíritu, tu palabra, Señor, tu guianza, tu cuidado, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, siempre en el centro de tu voluntad. Que podamos implementar la meditación y la lectura de tu palabra cada día, Señor. Que podamos estar orando constantemente. Que podamos invitar a alguien más de la familia, o algún amigo, amiga, Señor, algún compañero de trabajo, a poder entrar en este medio de orar, estudiar y meditar tu palabra. Señor, que seamos apasionados, que seamos ese pueblo del libro, Señor. Esa iglesia que ama tu palabra y que la valora y que la honra, Señor. Que honramos tu presencia, Dios. Queremos ser esa iglesia que marca una diferencia porque estamos apasionados por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos, pero sobre todo despierta una pasión en cada uno de nosotros. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Señor, yo oro por tu iglesia, oro por mí, Señor, y te ruego, Señor, guíanos, ayúdanos, y sabe que ese espíritu apaciente, pero despierte un hambre y un fuego en nuestro interior por tu palabra y tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. De